La institución educativa La Paz se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. En el año 2019 hasta el momento se han matriculado 1.112 estudiantes, de los cuales 483 son estudiantes de diferentes partes del país. Según datos estadísticos tomados del Plan de Desarrollo Municipal de Mosquera 2016-2019, se puede justificar que el movimiento masivo de personas se ha dado por el crecimiento industrial que ha tenido el municipio y por su cercanía a la capital. Muy buenos días. Lo primero que identificamos para plantear el problema de esta investigación es que Colombia es un país pluricultural. Por lo tanto, empezamos a notar que en la institución educativa La Paz había una gran diversidad cultural, la cual era notoria, ya que llegan estudiantes de diferentes partes del país y también de otros países. Se empieza a evidenciar dificultades relacionales y comunicativas entre los estudiantes, pues los jóvenes y niños que vienen de otros lugares son una minoría. Por esta razón se comprueba que hay una fractura en el establecimiento de las relaciones interpersonales, que existe un predominio de prejuicios y que en muchos momentos se presenta una actitud de discriminación hacia los estudiantes que vienen de otras regiones del país. Habría que decir que se ha notado que en algunos momentos hay comentarios de los mismos maestros, comentarios incluyentes y discriminatorios hacia los estudiantes, porque ellos consideran que tienen problemas de aprendizaje y comportamentales. Además, se halla que los estudiantes no tienen una propiedad de su identidad cultural, pues debido a los rechazos y burlas, los llevan al cuestionamiento de quiénes son, y esto hace que no se sientan libres de expresar de dónde vienen. La pregunta que nos planteamos en esta investigación es la siguiente: ¿qué orientaciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas se requieren para construir una propuesta de formación en derechos humanos desde la perspectiva intercultural en la institución educativa La Paz del municipio de Mosquera, que permita a los niños, niñas y jóvenes una convivencia armónica que respete la diversidad y la pluralidad? Más el objetivo inicial de esta investigación, el objetivo general, es definir orientaciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas para construir una propuesta de formación en derechos humanos desde la perspectiva intercultural en la institución educativa La Paz del municipio de Mosquera, que le permita a los niños, niñas y jóvenes una convivencia armónica que respete esa diversidad y esa pluralidad humana. Bueno, como lo dije en el planteamiento del problema, Colombia es un país pluriétnico y en esta medida, pues en la institución educativa se ve reflejada una diversidad cultural en el ámbito escolar, debido a que hay muchos estudiantes que vienen pues de diferentes partes del país. Además de esto, hay un número importante de venezolanos que están habitando en el municipio y que pues en la institución educativa frente a este asunto pues se presenta una gran diversidad cultural. De esta forma pues se ha observado que los que no son propios de este municipio, pues los otros estudiantes generan cierto rechazo,
hay una fuerte estigmatización y no solo es de los estudiantes hacia los que vienen de otras regiones o a los que vienen de otros países, sino también desde los docentes mismos. En muchas oportunidades se presentan expresiones de los docentes, expresiones como esos venezolanos tienen bajo rendimiento académico, son conflictivos. También esto pues obviamente conlleva a una marginación de los estudiantes que son foráneos. Es evidente que se conforman grupos de estudiantes. Estos chicos son pues excluidos, los hacen a un lado. Esto presenta obviamente unas dificultades relacionales, comunicativas. No hay una claridad sobre el valor que otorga la diversidad cultural. El que llega foráneo, pues no hay una disposición para aprender de la cultura del otro, sino que pues también se genera un temor, sino unos imaginarios que se generan en torno hacia esas personas y desde ahí se tratan. Pocas veces se le dan la oportunidad pues de ellos conocerse, de hacer un intercambio que enriquezca pues como esa convivencia entre ellos. En la institución educativa no se ha logrado, no se ha pensado trabajar en torno pues como a una propuesta intercultural que afiance los valores de la interculturalidad como riqueza, que afiance pues como esos diálogos entre las personas de diferentes culturas y que permita la construcción de horizontes de convivencia y de respeto por el otro, que finalmente esto debe ser mirado desde una propuesta de formación de derechos humanos, en tanto que la dignidad humana es la base fundamental de esos derechos humanos, de la protección al respeto por la dignidad humana y que todas estas situaciones pues atentan contra la dignidad de las personas, contra el buen trato, contra el reconocimiento y la valoración de las personas. Después de haber realizado la observación frente al problema que se va a plantear en la institución educativa, pues ahora se procede a profundizar en algunas categorías que permiten clarificar ideas y conceptos necesarios para la profundización investigativa. Las categorías que se consideran fundamentales en el desarrollo de la investigación es formación de los derechos humanos e interculturalidad. En esta primera categoría es importante definir lo que es la formación. Entonces decimos que la formación debe ser entendida desde una perspectiva humana que permite integrarse y convertirse en un ser espiritual, que tiene la capacidad de romper con las cosas inmediatas y particulares, de esta forma ascendiendo a la universalidad. Esto lo hace mediante el trabajo compartido y la reflexión filosófica de sus propias raíces. Esto está citado por Flores y Vivas García, quienes también nos comparten que formar un ser humano que tenga la capacidad de asumir sus propios razonamientos, reconociendo que el otro tiene sus mismos derechos y dignidad. Estos autores también nos explican pues, que la formación es un proceso constructivo porque requiere de la implicación activa y consciente del sujeto.
que es un proceso interior porque no le es inducido al individuo desde el exterior ni se transmite. Es progresivo porque se concibe como una sucesión de estados cada vez más complejos a lo largo de la vida evolutiva del sujeto. Es diferenciado porque reconoce que cada persona es una realidad genética, constitucional y cultural particular y única. De allí que la formación se materializa de manera diferente en cada persona. Bueno, después de tener, digamos, como este concepto claro de lo que es formación, cabe pues también explicar lo que es derechos humanos desde la perspectiva de Abraham Manguenzo, quien nos permite evidenciar, ¿sí?, ver cómo la realidad social desde una exposición de la formación educativa es una herramienta para el sujeto, que esta herramienta le permite adquirir la capacidad de analizar y criticar para transformarse en un sujeto emancipado. Esto es lo que nos dice Abraham Manguenzo. Este autor pues también nos dice que haciendo énfasis en la formación en derechos humanos, esto debe ser entendido pues desde unos principios pedagógicos que posibiliten el desarrollo de un proceso escolar activo y crítico, pues que lleve a los estudiantes y docentes hacia un enfoque participativo, donde estén ligados a la realidad y a la vida cotidiana. He aquí pues como una propuesta comunicativa en la cual existe un reconocimiento del otro. Abraham Manguenzo pues también nos propone que los derechos humanos deben ser, al tener en cuenta lo que nos propone Abraham Manguenzo desde los derechos humanos y Flores Ochoa y Viva García desde la formación, pues es importante tener en cuenta la eficacia de los derechos humanos pues dentro de la escuela y de qué forma estos han venido evolucionando. Pues se considera que es pertinente el establecimiento de parámetros que lleven a los estudiantes pues como a tener unos cambios por medio de la interacción con el otro. De esta forma pues siguiendo las ideas donde pues Abraham Manguenzo nos reitera que la formación debe ser reconocida desde lo político, lo histórico, lo social, y que debe estar basada en los valores, en los principios, en los mecanismos e instituciones relativos a los derechos humanos, en su integridad y su relación de interdependencia e indivisibilidad con la democracia y el desarrollo y la paz. Otra de las categorías que vamos a abordar a partir de nuestro objeto de investigación es la interculturalidad. La interculturalidad aparece en Europa en los años 80 como una necesidad de integrar a los migrantes a los que se les negaba sus derechos. Se presentaba como un problema estrictamente pedagógico, pero se logró que los migrantes ingresaran al sistema educativo en la lengua y cultura de origen. Más adelante, la interculturalidad aparece o nace en América Latina hacia los años 90, por cuando el Estado no reconocía esa diversidad cultural, y esto produjo condiciones de desigualdad, de racismo, de discriminación.
Es allí cuando los pueblos indígenas de América se unen en la lucha y el reconocimiento de sus derechos. Pero vamos a tomar la interculturalidad a partir de 3 acepciones. La primera es la interculturalidad relacional, que es comprender que es el contacto directo que se tiene entre culturas, que hay un intercambio de saberes, de conocimientos, de valores, de tradiciones, pero que hay un ocultamiento de esas situaciones de conflicto, que siguen presentes esos poderes de dominación y esas relaciones de subalternidad entre distintos grupos. En esta perspectiva se dan relaciones a nivel individual y dejan a un lado las estructuras que no solo a nivel social, sino político, epistémico, continuando con el posicionamiento de las culturas en superiores e inferiores. La interculturalidad funcional o neoliberal se promueve a través del diálogo, la convivencia y la tolerancia. No se indaga sobre las causas de esa desigualdad entre culturas. El reconocimiento de la diversidad cultural es otra estrategia de dominación. Algunos autores también la han denominado la nueva lógica multicultural del capitalismo global. ¿Por qué? Porque no se da la importancia al discurso sobre la pobreza, a la injusticia distributiva, a esas relaciones de poder y todas aquellas desigualdades y comportamientos que hay en la sociedad. Estos discursos no solamente invisibilizan las desigualdades, es llamada funcional porque es funcional al Estado Nacional y al sistema socioeconómico. Luego tenemos la intercultural crítica, que busca transformar la sociedad a partir del respeto a la diversidad cultural, donde las condiciones de diálogo que deben seguir entre las culturas y que afecten a todas las culturas a nivel político, económico y militar, evitando que se presente ese diálogo descontextualizado que favorezca únicamente a las culturas dominantes. Por el contrario, debe ser un diálogo abierto en condiciones de igualdad. Es por eso que a partir de allí se empieza a hablar de esa interculturalidad como una herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque permite las relaciones entre culturas, porque debe haber una negociación, una legitimidad y respeto, y se impuso como un proyecto político, social, ético y epistémico, con el fin de cambiar todo aquello que se genera desigualdad. Para que se pueda dar ese cambio, no se puede hablar solamente de tolerar y de reconocer la diversidad cultural, debe trascender a todos los sectores de la sociedad, en relación equitativa que tenga presente a todas las culturas en sus formas de pensar, de actuar y de convivir. Después de abordar las categorías, continuamos con nuestra ruta metodológica. El método etnográfico entre la investigación cualitativa sigue las siguientes bases. Primero, la observación del grupo participante de la muestra. Dentro de la muestra que nosotros hemos escogido tenemos a 3 estudiantes procedentes de Venezuela, 3 estudiantes procedentes de Cali, 2 oriundos de Antioquia, 2 estudiantes de Barranquilla, 3 estudiantes de Boyacá, un estudiante nacido en el Amazonas, 3 estudiantes del departamento de Cali, 3 estudiantes que llegan del departamento del Meta, una estudiante nacida en Ecuador y un estudiante que vivió durante los 2 últimos años en Dubái y nuevamente llega a Mosquera. Luego construimos un diseño de instrumentos. Dentro de ese diseño de instrumentos planteamos la entrevista y los talleres participativos. En la entrevista, a partir de nuestro objeto de investigación, de los objetivos planteados, se propone una entrevista estructurada, es decir, una serie de preguntas que se han formulado previamente. Pero si bien es cierto, el corte estructurado nos permite cambiar o ampliar las preguntas según la respuesta que surja en el momento que responde el entrevistador. Para facilitar la transcripción y el análisis de dicha información, fue concertada con los participantes a través de la grabación. Esa entrevista fue aplicada a 2 de los estudiantes de esa muestra escogida. Los talleres participativos están planteados para aplicarse, para ser diseñados y aplicados a los estudiantes de 6º a 11. Después de plantear esa ruta metodológica, de obtener esos datos y ese proceso después de obtener esos datos, se continúa con el proceso de análisis de datos.
Dentro de ese proceso de análisis de datos, volvemos a mencionar que se aplicó solamente 2 entrevistas a 2 de los estudiantes de la muestra. Entonces, primero vamos a tener en cuenta esas categorías iniciales o a priorísticas que salen de nuestro objeto de investigación, de los objetivos. Estas 2 categorías son formación de los derechos humanos e interculturalidad. En el primer momento se hace una lectura abierta de los datos generados en el que aparecen conceptos claves que están relacionados con las categorías iniciales. Entonces aparecen unas categorías emergentes que están la formación en derechos humanos, procesos de enseñanza, vulneración de los derechos, aprendizaje significativo, didáctica activa. Dentro de la interculturalidad aparece la pluriculturalidad, el aula inclusiva, la alteridad humana y la diversidad cultural. En el segundo momento, esos conceptos que se ven ahí empiezan a articularse y a formar relaciones. Y por último, en ese tercer momento, se integran esas categorías emergentes con la teoría generada de la lectura de la realidad. Entonces allí aparecen unas nuevas categorías, que es la categoría central 1, que son los procesos de enseñanza en la formación de derechos humanos, las aulas participativas, la alteridad humana y las relaciones con la pluriculturalidad. Tenemos en la categoría central los procesos de enseñanza en la formación de derechos humanos y diversidad cultural. Dentro de esas categorías tenemos las didácticas activas, la vulneración de los derechos, aula inclusiva. Y en la categoría 3 tenemos la pluriculturalidad, el aprendizaje significativo y la alteridad humana. Es de aclarar aquí que al hacer esta relación de categorías nos dimos cuenta que los instrumentos que nosotros aplicamos no fueron suficientes ni tuvieron la profundidad para que emergieran esas nuevas categorías. Entonces es importante replantear esta etapa de la investigación, ampliarla, profundizarla, construir nuevamente ese instrumento para poder llegar a ese objetivo al cual estaba planteado. Dentro de los hallazgos y discusiones podemos decir que a partir de la aplicación de instrumento podemos preguntarnos cuáles son esas orientaciones epistemológicas desde la interculturalidad, y podemos deducir que esas orientaciones epistemológicas desde la interculturalidad deben ser a partir del reconocimiento del otro como un auténtico otro, la diversidad como un valor fundamental, que debe reconocerse esa diversidad como una riqueza, no como un problema. Y también nos planteamos, se puede deducir que cómo se podría dar esas orientaciones pedagógicas y didácticas. Entonces los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la escuela no se pueden dar como algo estandarizado, se debe tener en cuenta los intereses, las edades de los estudiantes. Y esa formación siempre debe estar orientada a que los sujetos puedan asumir su propia vida en ese ámbito de reconocimiento de sus derechos. Y por último, las conclusiones. Después de realizar la aplicación de los instrumentos, nuevamente repito, podemos decir que faltó mayor profundidad en esas preguntas del instrumento aplicado, y que al tener pocos elementos para el registro, no se puede dar una comparación amplia de los datos, ya que los resultados que no lograron abordar todo el objeto de investigación, considerando pues que es importante ampliarla con la aplicación de los otros instrumentos faltantes. Además de esto, pues podemos decir que de lo anterior pues podemos deducir que es necesario construir con los miembros de la institución educativa, más específicamente con los docentes, una serie de estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que lleven a la formación en derechos humanos desde un ambiente intercultural donde se reconozca esa diversidad cultural proveniente no solo de nuestro país, sino de los migrantes.